Primero que todo, permítame saludarlo. Mi nombre es Samuel Mantilla y la intención de este video es señalarle algunas cosas que son de principal interés para los directores de departamentos de contabilidad que tienen experiencia en manejar información IFRS-NIF de contabilidad. Ahora estos departamentos, además de este tipo de información, están frente a la necesidad de apoyar o de colaborar con la información IFRS-NIF relacionada con la sostenibilidad. Esto le genera algunas ventajas, pero también algunas dificultades. Y la intención mía en este momento es que podamos hablar de este tipo de cosas. Voy a utilizar una presentación que he preparado para que podamos avanzar más fácilmente en estas cosas. Es importante entender que ahora hay dos conjuntos de estándares IFRS-NIF. Uno de contabilidad, que es el que ya conocemos, emitido por IASB, y otro que es el nuevo de los estándares de sostenibilidad emitidos por la ISSB, que pues son realmente nuevos en el sentido de que constituyen la base para una presentación global de reportes financieros relacionados con la sostenibilidad, pero que recogen una importante experiencia acumulada durante varios años en el tema de la sostenibilidad y de los reportes empresariales de sostenibilidad. Entender estos dos sistemas es importante y yo lo invito a que analicemos en qué se parecen y en qué se diferencian, cómo se pueden complementar unos con otros. Un primer aspecto a entender es las disciplinas vinculadas al proceso de presentación de reportes, que ya son bastante conocidas: reconocimiento, medición, presentación y revelación. En el caso de los IFRS-NIF de contabilidad, está claro que el reconocimiento es por partida doble y en cuentas específicas de los estados financieros. Con relación a la medición, está claro que IASB utiliza un modelo mixto donde se combinan mediciones de costo histórico, valor corriente, que incluye el valor razonable, valor realizable neto o de realización y valor presente descontado. La presentación es en la cara de los estados financieros y la revelación es en la cara de los estados financieros y o en las notas de los estados financieros. Aquí hay como una zona gris que no diferencia claramente cuándo hay presentación y cuándo hay revelación. Para muchos quisieran que la revelación solamente fuera en las notas, pero los IFRS-NIF de contabilidad dejan claro que la revelación también se puede hacer en la cara de los estados financieros. Por parte del sistema de los IFRS-NIF de sostenibilidad, está claro que no es por partida doble. Eso pues ya genera una primera diferencia importante. Y también hay la claridad de que hay una creatividad documental en el sentido de que todavía no hay un sistema único para la documentación de la información o de los datos que apoyan esta información. En los sistemas digitales no hay mucho problema, pero en los sistemas físicos sí hay bastantes diferencias y
y cosas por mejorar. En el tema de la medición hay métricas que son específicas. Se utiliza la expresión métricas para referirse a mediciones que no necesariamente son financieras. Por ejemplo, kilovatios hora. En las revelaciones financieras, la idea es poder convertir estas mediciones en mediciones financieras, de tal manera que se puedan analizar de una manera más fácil con la información contenida en la contabilidad. En relación con la presentación, es un espacio que por lo pronto está en blanco, no hay todavía un sistema de cómo se va a presentar esa información, porque la ISSB ha insistido en que son revelaciones y por ser revelaciones podrán hacerse en unos informes específicos, esa es una alternativa, y o en las notas a los estados financieros. Como la idea es que se resalte los aspectos financieros de utilidad para la toma de decisiones de los inversionistas, pues tiene mucha fuerza que sean en las notas a los estados financieros. Sin embargo, hay aspectos que no necesariamente se pueden consignar en las notas a los estados financieros y por eso aparece lo que se refiere a informes específicos. Este cuadro que ustedes ven en pantalla nos permite de alguna manera visualizar algunas similitudes y algunas diferencias, pero podemos profundizar un poco más en ellas. Para eso, pues tenemos los dos conjuntos de estándares IFRS-NIF y vamos a mirar en qué son iguales y en qué se diferencian. ¿En qué son iguales? En que los dos sistemas van a corresponder para la misma entidad que reporta. Entonces, la identificación de la entidad que reporta se constituye en un problema o en un desafío importante. Segundo, el periodo de presentación de reporte es el mismo. Como es el periodo de presentación de reporte, entonces es el periodo de los reportes de contabilidad, que normalmente son a un año. Tienen en común los dos sistemas que se utilizan la materialidad financiera y también tienen en común que responden a las necesidades de la toma de decisiones de los inversionistas. ¿En qué se diferencian? Muy importante. Los de contabilidad usan el periodo contable, que es de corto plazo, y los de sostenibilidad usan el concepto de cadena de valor, que es de largo plazo. Eso genera una diferencia que complica las cosas porque fíjense bien que como tiene que ser para la misma entidad que reporta, entonces el problema que se percibe es cuál información que es de largo plazo, que corresponde a la cadena de valor, se puede separar para presentarla como información de corto plazo para el periodo de la entidad que reporta y para el efectos de que haya alguna manera que facilite la comparabilidad o que facilite el análisis. En esto todavía hay ciertas prevenciones y ciertas dificultades, porque la empresa todavía no tiene bien definido cómo se separa esa información de largo plazo para presentarla en el periodo de presentación de reporte que es de corto plazo. Una segunda diferencia es que la información derivada de la contabilidad es regulada y altamente regulada. A diferencia de la de sostenibilidad,
que por lo pronto no está regulada, pero que en el futuro muy seguramente va a ser regulada. En la medida en que las distintas jurisdicciones hacen obligatoria esta información, pues el efecto regulatorio comienza a sentirse. La experiencia de los departamentos de contabilidad de publicar información regulada, pues necesariamente tendrá que ser trasladada a los reportes de sostenibilidad, porque de alguna manera tendrá que ser auditada o asegurada y tendrá efectos ante terceros. Entonces, este va a ser un punto al cual va a ser necesario prestarle muchísima atención por las consecuencias que esto pueda tener. Otra diferencia muy importante es que los reportes de contabilidad en el sistema IFRS-NIF son reportes que registran transacciones, contratos y eventos, ¿sí? Por riesgos financieros. Esto le da una dinámica y una característica propia a la cual pues ya hemos estado acostumbrándonos. Ya no es solamente transacciones, sino que la contabilización de los contratos se ha vuelto muy importante y también la contabilización de los riesgos, principalmente pues los riesgos financieros. En los entornos de sostenibilidad, pues viene el problema de que se refiere a riesgos y oportunidades de la sostenibilidad y del cambio climático. Entonces, ¿cómo conjugar estos dos sistemas? Pues es algo que apenas está planteado, en lo cual apenas comienza a trabajarse, pero que los departamentos de contabilidad deben estar supremamente atentos por los efectos que estas cosas puedan tener en relación con la información que está consignada en los estados financieros y en las notas a los estados financieros. Hay un problema adicional y es que la Unión Europea ya emitió sus estándares de reportes de sostenibilidad que están muy cerca del sistema GRI y que implementan lo que se conoce como la materialidad doble, materialidad financiera y materialidad del impacto. Esto genera una diferencia supremamente importante porque si bien la definición de materialidad financiera es prácticamente la misma, el tema de la materialidad del impacto se convierte en el gran desafío para generar este tipo de información. A los empresarios y a los sistemas de contabilidad siempre les ha gustado y ya hay suficiente experiencia en este sentido en lo relacionado con la materialidad financiera. Y el tema de la materialidad del impacto a los empresarios pues le gusta cuando se trata de mirar cuál es el impacto que la sostenibilidad tiene en la entidad o en la organización. Y mm, ustedes ven que todos los análisis de los IFRS NIF de contabilidad, pues lo que buscan es mostrar eso, como por ejemplo un efecto de una inundación, esto genera deterioro, por ejemplo, en unos activos de producción. Sin embargo, cuando a los empresarios se les pregunta cuál es el impacto de las acciones, de las actividades, de los procesos, de los productos de la organización en la sostenibilidad y en el medio ambiente, pues los empresarios prefieren que no se hable mucho de estas cosas y toda la presión mundial en este momento en relación con la sostenibilidad es hacer que las empresas también muestren cuál es el impacto que sus acciones están teniendo en la
sostenibilidad en el medio ambiente. Los actuales S1 y S2 se refieren expresamente a la materialidad financiera, pero dejan el espacio, y este es un punto interesante por analizar, dejan el espacio para medir lo relacionado con el impacto de la entidad en el ambiente, en la sostenibilidad. Este es un punto que es supremamente importante de tener en cuenta, y esto me parece que de aquí se derivan muchas cosas por analizar, y es importante irlas mirando de manera detenida. Un último aspecto, por lo pronto, es cuál es la diferencia más importante. ¿Cómo se pudiera resumir estas cosas? De acuerdo con mi entender, la diferencia está en que los IFRS NIF de contabilidad están orientados a la consolidación con una perspectiva de control. Todos los IFRS NIF principalmente están diseñados para efectos de consolidación, y hay algunos estándares que se refieren a la entidad independiente, pero el objetivo central es la consolidación y utiliza el enfoque o la perspectiva de control. A diferencia de los IFRS NIF de sostenibilidad, que utilizan un enfoque de cadena de valor que tiene la perspectiva del impacto. De acuerdo con mi entender, el gran tema a analizar es este, por las consecuencias prácticas que de ahí se derivan. Yo sé que los departamentos de contabilidad que producen información IFRS NIF ya tienen claro el tema de consolidación basada en el concepto de control. Y ahora el reto para las empresas en su totalidad, y eso incluye los departamentos de contabilidad, esto le implica entender el concepto de cadena de valor bajo la perspectiva del impacto. Esta es, de acuerdo con mi entender, la diferencia más importante y el reto más significativo. Entender cómo se integran, cómo se complementan, cómo se diferencian la consolidación y la cadena de valor. Tengo que confesarles que esta presentación ha estado basada en mi libro que ustedes ven en pantalla, que los consiguen en Amazon, para los que están interesados en más detalles sobre. Yo les agradezco su atención. Me parece que de manera bastante resumida he podido presentar los aspectos centrales de en qué se parecen, en qué se diferencian los dos conjuntos de estándares IFRS NIF de contabilidad e IFRS NIF de sostenibilidad. A mí me parece que hay trabajo para muchas personas, para muchos equipos. Esto no pertenece a uno solo. Creo que la contabilidad tiene que aportar mucha información para la información financiera de la sostenibilidad, y considero que los temas de la sostenibilidad implican reacciones y acciones desde la perspectiva de la contabilidad. Por lo pronto, lo que yo he tratado de presentarles a ustedes es cómo estas cosas afectan los departamentos de contabilidad y cuáles son los principales retos que van apareciendo. Les agradezco su amabilidad, su deferencia, y espero que en otra oportunidad podamos hablar de temas relacionados con estos. Muchas gracias.